Buenas tardes, disculpe por toda esta interrupción y por toda Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas ida y tardes, vuelta. hermano Luis. Bien, entonces vamos a comenzar esta reunión que ya, bueno, como consumimos un poco de tiempo, va a ser un poquito más breve. Y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Entonces queremos introducirnos, como dijimos en el encuentro anterior, en el Evangelio de Marcos, de Mateo, perdón. Mateo. Y esta parte que, bueno, por ahí a algunos le puede resultar un poco tediosa o aburrida, pero, digamos, es importante para tener un trasfondo de una ubicación de cada evangelio, ¿no es cierto? Empezamos con Marcos, que es el evangelio más corto, más simple en el sentido de estructura y estas cosas, pero muy importante dado que es el evangelio, el primer evangelio, ¿no es cierto? Que la Iglesia después lo pone como el primer evangelio, prácticamente asomándose al Concilio Vaticano II, porque siempre se tuvo como primer evangelio el evangelio de Mateo. Entonces, es importante que veamos los contextos, algunas características, y esto se va a ir acentuando cuando veamos Lucas, especialmente cuando veamos Juan, porque son evangelios no más complicados, pero sí con mucho más elementos para ver, inclusive cosas más ricas y elaboraciones más profundas del mensaje de Jesús. Entonces, ya en Mateo vamos a ver que es el evangelio casi más extenso de los 4 evangelios y no digo más complejo, sí el evangelio de Mateo es muy bien organizado. Marcos por ahí tiene algunos elementos, por ejemplo, los relatos de curaciones o las parábolas, Marcos lo puede tener desparramado aquí y allá. Lo que ha hecho Mateo es todo lo ha organizado, y eso es muy, muy, muy interesante. En primer lugar, podríamos decir que para la tradición cristiana, el autor del primer evangelio es aquel hombre llamado Mateo, recaudador de impuestos, a quien Jesús le llamó para seguirlo. Eso aparece en Mateo 9:9, el llamado de Jesús. De modo que estamos ante un evangelio escrito por un discípulo de Jesús, un seguidor de los primeros tiempos. Este mismo Mateo, recaudador de impuestos, que pasa Jesús delante de él y le dice simplemente, sígueme. Y asombrosamente este hombre deja todo y lo sigue, ¿no? Incluso inmediatamente lo invita a comer a su casa. Entonces, este Mateo, que forma parte de los 12 apóstoles, y el que va a compartir con los apóstoles toda esta etapa de experiencia con Jesús. Este evangelio fue considerado en la iglesia primitiva como el primer catequista para educar a la fe a los creyentes. Por eso, entre los 4 evangelios, el de Mateo fue el más querido, el más empleado por todas las comunidades. Durante siglos, las comunidades cristianas es como si dijéramos se educaron con el Evangelio de Mateo.
De modo que en la antigüedad el evangelio muy conocido, el primer evangelio conocido era el de Mateo. De esto hay testimonio muy antiguo, desde el siglo II. Hay un obispo que se llama Papías, que relata este testimonio. Incluso esto aparece en un escrito de un padre de la iglesia muy famoso, se llama Eusebio de Cesarea, y que escribió una historia eclesiástica, un libro de varios tomos, importantísimo porque este hombre recaba datos, textos de la antigüedad, incluso que están perdidos, los originales, que todos solamente sabemos por el testimonio de Eusebio de Cesarea. Y Eusebio dice en la historia eclesiástica, una cita de él: Mateo reunió en lengua hebrea los logia, un término para decir las palabras de Jesús, y cada uno los interpretó como pudo, dice Eusebio. Pero en la segunda mitad del siglo II también hay testimonio de Ireneo sobre el Evangelio de Mateo, Ireneo de Lyon. Y también en el siglo III sobre de Orígenes hay testimonio. De modo que tenemos desde el siglo II, tenemos testimonio directo de que este escrito se le atribuye a Mateo, el publicano, discípulo de Jesús, apóstoles entre los 12 apóstoles. Entonces, este es un dato muy importante, muy importante. Dato que no teníamos en Marcos. Marcos era amigo de Pedro, anduvo por ahí, pero no formó parte de los 12, digamos. Entonces, esta importancia de Mateo por los testimonios, podríamos decir, contundentes de los padres de la Iglesia, en forma muy primitiva. ¿A quién se dirige el Evangelio de Mateo? ¿Para qué comunidad compone su Evangelio? Dado que Mateo es un judío, y entonces él se relaciona con una comunidad que muchos la identifican con la comunidad cristiana de Antioquía de Siria. Hay que, si uno agarra un mapa del Oriente, se va a dar cuenta que hay dos Antioquías. Pero el dato de Mateo es Antioquía de Siria. Y vivió en esta comunidad. En esta comunidad había un grupo de cristianos que eran judíos convertidos. Por eso, un dato fundamental en todo el Evangelio de Mateo es que él, siendo judío convertido, escribe y se dirige a una comunidad de judíos convertidos. ¿Y dónde constatamos eso? Por el modo en que emplea constantemente las citas, los textos del Antiguo Testamento. Por lo tanto, le habla a personas, cristianos, convertidos que conocen el Antiguo Testamento, porque vienen de allí. Si ustedes se acuerdan que decíamos de Marcos, que él hablaba a una comunidad que era cristianos que venían del paganismo, y que muchos términos judíos tenía que traducirlo porque no entendían.
Vamos a ver que en Mateo eso no ocurre. Inclusive utiliza muchísimos términos judíos, muchísimas imágenes, muchísimos textos, y no necesita de hacer las traducciones, porque los que están en la comunidad que se dirige comprenden estos textos. Así que la comunidad de Mateo está compuesta por cristianos procedentes del judaísmo, que se radicaron en Siria, en Antioquía. La redacción de este evangelio podemos situarlo entre, hay siempre, cuando uno lee después un estudio, cada uno tiene su versión, pero está entre los 75, 85 después de Cristo, o 80, 90, más o menos por ahí. Por lo tanto, posterior a Marcos. Esta gente a quien escribe Mateo se sintieron enviados por Dios a anunciar el Evangelio primero a Israel. En esta misión acabó con un fracaso manifiesto. La decepción provocada por ese fracaso se vio agravada por la persecución de parte de la sinagoga y por la emigración a Israel tras la destrucción de Jerusalén, del templo. Tenemos un dato firme, histórico, que es la destrucción de Jerusalén. Es una situación que se vivió del 65 y se consumó en el 70. Entonces, ese dato generó una ebullición en Israel como nunca se había dado. Hasta ese momento, los cristianos que habían en Israel eran tenidos como judíos con una pequeña tendencia, ¿no? Así como había judíos de unas tendencias muy particulares, ¿no? Pero a raíz de la destrucción de Jerusalén, ahí hay un enfrentamiento abierto entre cristianos y judíos, entre la iglesia y la sinagoga, que antes aparentemente podían convivir. Después de la destrucción, eso se terminó. Incluso hay una persecución concreta, histórica, objetiva, de todos los cristianos. Allí es donde aparece una inmensa dispersión de judíos cristianos que vivían en Jerusalén, en Palestina, y tenemos a estos que aparecen en Antioquía de Siria, a quien Mateo, para quien Mateo escribe su evangelio. El evangelio, todo evangelio, es una relectura de la vida de Jesús. Uno podría decir, pero Jesús fue uno solo, uno solo fue Jesús. Sin embargo, nosotros tenemos tres miradas, tres ojos distintos, cuatro ojos distintos que miran a Jesús, cuatro evangelios. Y eso, a pesar de que alguno le puede decir, pero en realidad eso trae un conflicto, ese problema es un problema histórico, antiquísimo, porque hubo un miembro de la iglesia que unió los cuatro evangelios en uno solo, porque decía, no puede ser que haya cuatro miradas distintas sobre Jesús. Incluso a veces en algún punto puede ser no solamente una mirada distinta, sino una mirada en conflicto, digamos, como enfrentada. Bien, el tema es que Mateo es otra mirada sobre Jesús. Y es una mirada muy rica. ¿Por qué? Porque es una mirada
que nace del pueblo judío. Mateo es judío, con una formación judía, ¿no? Y lo interesante es que este judío convertido en cristiano se dirige a judíos convertidos en cristianos. Y por eso utiliza muchísimas imágenes del Antiguo Testamento. Vamos a ver cuando veamos Lucas, que es totalmente distinto, porque Lucas no es judío, sino griego, y se dirige a una comunidad griega que no tiene nada que ver con los judíos. Y más aún lo veremos después con el Evangelio de San Juan. Entonces, el Evangelio de Mateo es una relectura de la vida de Jesús a la luz de textos fundamentales del Antiguo Testamento. En ese sentido, el relato del Evangelio sigue dos líneas. Por una parte, narra los acontecimientos más importantes de la vida de Jesús. Por otra parte, una interpretación de los hechos de la vida de Jesús basado en las Escrituras. Cuando decimos basado en la Escritura, decimos basado en el Antiguo Testamento. Mateo utiliza el Antiguo Testamento de tres maneras diferentes. El primero y más conocido es el de las llamadas citas de cumplimiento, ¿no? Introducido con una forma más extensa, como en el capítulo 1, versículo 22. Vamos a leerlo para darnos cuenta. Allí dice: todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había anunciado por el profeta. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo, a quien pondrán el nombre de Emmanuel. Una cita del profeta Isaías que dice: aquí con Jesús esto se cumplió. De modo que la primera manera de utilizar el Antiguo Testamento por parte de Mateo es con citas de cumplimiento. Va leyendo la vida de Jesús y en distintos puntos va diciendo: esto se ha cumplido. Entonces, el punto, por ejemplo, bueno, es simple, porque nos da un contexto del modo que utiliza Mateo en el Antiguo Testamento. Después también, en otros casos, la cita es implícita, como sucede en el capítulo 10, 35-36. Vamos a ver qué dice el capítulo 10, 35-36 de Mateo. Ajá. 35-36. Sí. Porque he venido a enfrentar al hijo con su padre, a la hija con su madre, a la nuera con su suegra, y así el hombre tendrá como enemigos a los de su propia casa. Este texto se utiliza en un relato donde Jesús es signo de contradicción para su propia gente. Entonces, para explicar eso, Mateo dice: miren que esto ya estaba anunciado, ¿sí? En otros casos, el tercer modo de referirse a la Escritura es bastante más sutil y por eso es más difícil de identificar. Estas relecturas de la vida de Jesús a la luz de los textos bíblicos consiste en relacionarla con los grandes acontecimientos de la historia de Israel, con sus instituciones fundamentales o con personajes más representativos. Así se pone de manifiesto que Jesús llevó a cumplimiento las esperanzas del antiguo pueblo de Dios.
Este cumplimiento no colmó las expectativas de los que esperaban un triunfo terreno del Mesías. Por eso hay una lectura de la pasión de Jesús desconcertante en Mateo. Porque Mateo presenta a un gente que está padeciéndose estas humillaciones y sus interlocutores pueden decir con tranquilidad, viste, ves que es un mentiroso, que es un apóstata, porque le está pasando esto. Bien, dejemos la referencia al Antiguo Testamento, pero es muy importante la forma en que Mateo utiliza, porque entonces constantemente cuando leemos a Mateo tenemos que tener, es un judío con una muy buena formación sobre los textos del Antiguo Testamento, especialmente sobre las profecías, ¿no? Después, en la muerte de Jesús en la cruz, entonces fue para los discípulos como un momento de profundo desconcierto. Bueno, un momento, un cambio de estrategia, no sé cómo llamarlo. Podríamos preguntarnos cómo es el Jesús que presenta Mateo. Sí. Se escucha bien. Entonces, es importante esto porque cada evangelio tiene una manera de presentar a Jesús, ¿cierto? Y podemos preguntarnos, ¿quién es Jesús para Mateo? Entonces, la pregunta sobre la identidad de Jesús está presente desde el comienzo en los 4 evangelios. Tengamos en cuenta de que cada uno lo presenta a Jesús cuando habla de su evangelio de una manera particular. Porque, por ejemplo, Marcos sabemos que no tiene no habla de la infancia de Jesús, no habla de su madre, de cómo nació, sino que la primera presentación de Marcos es que Jesús anuncia el reino va a llegar. Sin embargo, hay 2 evangelios que nos hablan de cómo ha sido engendrado Jesús. Estos evangelios son Mateo y Lucas. ¿Ahora me escuchan? Sí, se escucha. Bueno. Se escucha muy bien, Luis. Bueno, lo que pasa es que sale con tu nombre, sale Raúl Volati. El nacimiento está cambiado con Raúl Alberto Volati. Sí, está haciendo una cosa. Ahora se escucha bien, Raúl. Se escucha muy bien. Las cosas que está haciendo Raúl, pero bueno, sigamos. Entonces, aquí Mateo también tiene una forma de presentar a Jesús, ¿no es cierto? Ya leímos hoy que él habla de Emmanuel. Emmanuel, que es el que estaba prometido, el que debía venir, el Dios con nosotros. Entonces, Mateo identifica el nacimiento de Jesús con el cumplimiento de la profecía de Isaías que habla de que Dios va a cumplir toda su promesa por medio de este nacido de una virgen. Fíjense qué lectura tan hermosa que hace Mateo, ¿no?
cuando el bautismo de Jesús por el evangelista, por San Juan Bautista, ahí se comienza a haber algunas dudas. Incluso Juan Bautista mismo tiene dudas, y lo manifiesta en el capítulo 11:3. ¿Eres tú el que tenía que venir o debemos esperar a otro? Entonces, esta pregunta refleja la perplejidad de Juan Bautista, sorprendido por la conducta de Jesús. ¿Por qué sorprendido? Porque no se ajustaba al prototipo del Mesías. Jesús actuaba de otra manera, parece, ¿no? Y entonces comienza esta duda que tiene Juan Bautista. Entonces Juan había anunciado a un Mesías, algún justiciero terrible. Fíjense, acuérdense de esa imagen con el hacha puesto para cortar de raíz el tronco que no da fruto. Pero las noticias que le llegan de Jesús hablan de una conducta totalmente contraria, y esto lo deja desconcertado a Juan Bautista. Entonces Jesús responde a Juan Bautista y Mateo escribe esa respuesta con textos del profeta Isaías. Todo lo que debería cumplirse con Isaías. Después también la manera que Mateo presenta a Jesús es para tratar de responder a las sorpresas que tenía la gente cuando Jesús hacía milagros. ¿Quién es este? Incluso acuérdense del milagro de cuando calma la tempestad, que la gente se pregunta, pero ¿quién es este que hasta el mar le obedece? No solo sana a algunos enfermos, hace algún que otro milagro, sino hasta el mar le obedece. Entonces, Marcos ha utilizado muy bien estos desconciertos, estas preguntas que son signos de la vida real de Jesús, porque estas preguntas también aparecen en el Evangelio de Marcos. Solo que Mateo ha utilizado muy bien este desconcierto para en cada respuesta que da a estos desconciertos, toma un texto del Antiguo Testamento, como diciendo, miren que esto ya estaba anunciado, y este hombre entonces encarna aquello que se había anunciado por los profetas, y acá está el texto que está diciendo esto. También, como buen judío, el Evangelio refleja una idea profunda de Jesús y la ley. Jesús ha venido a construir, digamos, como a poner una base nueva a la ley antigua de Israel. Y esa base nueva está fundada en su prédica del reino de Dios. El reino de Dios ha llegado. Acuérdense de que el Evangelio de Mateo es, con el Evangelio de Lucas, el único que tiene bienaventuranzas. Después ustedes van a ver en el apunte que le va a mandar Raúl seguramente, un esquema, una estructura de cómo está construido el Evangelio de Mateo, y van a ver lo bien organizado que está, porque hay
la introducción, el preámbulo es el Evangelio de la infancia de Jesús. Después, cuando Jesús pronuncia la promulgación del reino, después los signos y la predicación del reino de Dios. En la tercera parte, el misterio del reino, porque después cuando Jesús comienza a hablar del reino de Dios, el reino de Dios no se comprende como se comprende una fórmula matemática, ¿no? Porque el misterio del reino que contiene el misterio del amor de Dios. De modo que el amor de Dios no está reducido a pequeñas fórmulas, unas frases que contienen todo, como nosotros tenemos pensado actualmente. Entonces, Jesús en el Evangelio de Mateo es presentado también como un gran maestro, por ejemplo, un gran maestro de la nueva ley. Y eso está reflejado especialmente en el Sermón de la Montaña. Inclusive cuando el contexto, la descripción de cómo comienza el Sermón de la Montaña. Él sube a un monte. ¿Quién es el que subió a un monte antes en el Antiguo Testamento? Moisés. Moisés fue el gran conductor del pueblo de Israel, el gran intérprete de la voluntad de Dios, el gran amigo de Dios, el que estaba cara a cara con Dios. De modo que ahora Jesús sube a una montaña, llama a su discípulo y comienza a hablar a la multitud que lo sigue. Ese es el contexto de la bienaventuranza. De modo que el que está allí, subido a la montaña, es el nuevo Moisés, que ya no cuenta una voluntad remota de Dios, sino que dice, el reino de Dios ha llegado, está ahora aquí, y se manifiesta a través de 7 signos, 7 características que son las bienaventuranzas. Felices, ¿no? Entonces, ese ejemplo que se da con las bienaventuranzas después se repite en muchos otros signos de Jesús, ¿no? Después cuando él hace una curación, una cosa es el relato, cómo lo relata Marcos, y otra cosa es qué dice el Jesús de Mateo sobre ese signo. Bien, y otro punto que también podemos ver es el tema de la resurrección. La resurrección es como la culminación no solamente del nuevo reino de Jesús, sino una culminación que abarca todo el cosmos, que tiene implicancia en todo el cosmos. Es muy importante encontrar en Mateo, en sus últimos capítulos, algo asombroso, ¿no? Aparte de asombroso, algo totalmente bellísimo, que nos da una clave de conducta, una clave como para decir, a ver, nosotros cristianos hoy, ¿qué deberíamos pensar? No sé, de lo material, de la política, de lo social, de los obispos, de la misma iglesia, de nosotros mismos. ¿Qué tenemos que pensar? ¿Cómo tenemos que pensar? Acá lo dice. En el capítulo 24 de Mateo, tiene por título Discursos sobre el final de los tiempos. Y ahí hay unos discursos estremecedores, como por ejemplo el discurso que se tomó hace poquitos días en la liturgia, en la misa,
el juicio final. ¿Cómo va a ser el juicio final? Y este juicio final es absolutamente desconcertante. No es un juicio que, digamos, sigue un esquema que estaba escrito ya desde el Antiguo Testamento. No, es un esquema desconcertante. ¿Cuál es el esquema desconcertante? ¿En qué consiste el juicio final de Mateo? A ver, ¿ustedes se acuerdan? ¿Algunos se acuerdan? Sí. De Mateo. No me acuerdo, hermano. Capítulo 25, versículo 31 en adelante del Evangelio de Mateo. Mateo. Y ahí este juicio final es como si dijéramos una cumbre de lo que va a pasar en el capítulo 26. Porque en el capítulo 26 comienza la pasión. Acá está el estilo político. Pero aquí en este capítulo, en el capítulo 25, hay dos parábolas y un relato del juicio final. La parábola de las 10 jóvenes del cortejo, las 10 vírgenes, la parábola de los talentos y después el juicio final. En esos tres relatos, las dos parábolas y el juicio final, está contenido no solamente la ética cristiana, sino está contenido el núcleo de la fe de todo cristiano. Que si nosotros pudiéramos entenderlo verdaderamente, seríamos los cristianos extraordinarios. Porque, por ejemplo, aquí, en el juicio final, dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, rodeado de todos los ángeles, se sentará en su trono glorioso. Por lo menos, entonces, este preámbulo nos indica, nos pone ante una escena portentosa. El Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, el Señor de todas las cosas. Dice, cuando venga la gloria propia de Dios, rodeado de todos sus ángeles. Fíjense la escena, imagínense la escena. Sentado en un trono glorioso, rodeado de millares y millares de ángeles. Maravilloso. Bueno, este Rey glorioso que va a estar sentado allí, nos va a juzgar con un juicio arbitrario, con un juicio de sabiduría, un juicio de justicia, como lo entendemos acá en la tierra. El criterio del juicio de este rey es absolutamente desconcertante. Podríamos decirlo escandaloso, porque además, el relato lo dice en el contexto, no es un juicio donde después hay otra instancia. Este es el último juicio. Después de esto, no hay otra opción. Inclusive dice, todas las naciones serán reunidas en su presencia. Por eso está hablando del fin, esto es el fin del mundo, cuando el Hijo de Dios vuelva. Y entonces allí, cuando ocurra eso, cuando estén todas las naciones reunidas delante de él separará, hará dos partes, separará las ovejas de los cabritos. Y a uno le va a decir, ven benditos de mi Padre. Y a otro le va a decir, aléjense malditos. ¿Y el criterio, cuál es el criterio?
El criterio es que unos, cuando tenía un gesto de misericordia, de compasión, un pequeño gesto, no estamos diciendo, no estamos hablando